Iglesia Filadelfia, muy buenas tardes. El Señor los continúe bendiciendo y bienvenidos una vez más a este hermoso miércoles con reflexiones bíblicas, una palabra del Señor para que sigamos alimentándonos de manera espiritual. Iglesia, el día de hoy vamos a ir al libro de Jueces, vamos a estar viendo el capítulo 6 y 7 de manera muy general, pero nos vamos a contextualizar en la historia. En este caso, Jueces. En los capítulos 6 y 7 vemos la historia de Gedeón, también conocido como Jerobal. Resulta, iglesia, para que sepamos un poquito más de la situación de ese momento, resulta que el pueblo de Israel había hecho nuevamente lo malo contra Dios, así que el Señor entregó al pueblo bajo la mano de los madianitas. Estuvieron bajo el gobierno de Madián, sometidos en los madianitas por 7 años. El pueblo de los madianitas los tenía completamente acorralados, les destruían todos los sembradíos, los dejaban completamente en la ruina, pero el Señor decidió levantar un nuevo juez en Israel y este fue justamente Gedeón, o como les decía, también conocido como Jerobal. El Señor lo llamó, lo preparó para levantarse con un ejército e ir contra los madianitas. El Señor le prometió que le iba a entregar a los madianitas bajo su mano. Pero quiero ir específicamente a una parte que vemos en el capítulo 7. Y resulta que Gedeón había reunido al pueblo de Israel de las diferentes tribus y había logrado reunir a 32,000 hombres del pueblo. Y esto lo podemos ver directamente en Jueces 7:7. Cuando leemos este versículo entendemos que habían 32,000 hombres del pueblo de Israel dispuestos a batallar por esa libertad e ir contra los madianitas que los tenían asolados. Pero ¿qué pasa? Y es que el mismo Señor ve este ejército tan grande y dice, no voy a permitir que este pueblo tan grande, que este ejército tan grande vaya, porque va a pasar que se van a glorificar es ellos. El Señor ya había prometido que los madianitas iban a perecer bajo la mano de Gedeón. Ya era un hecho. Pero entonces el Señor sabe que si dejaba que esos 32,000 hombres fueran contra el ejército de Madián e iban a ganar, se iban a ir a dar la gloria a ellos mismos. Iban a decir, por nuestras fuerzas, por nuestro ejército, por nuestra cantidad de gente, vencimos a los madianitas. Y por ende no se iba a notar esa obra, ese milagro del Señor que hizo. Así que, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Gedeón, no, Señor. Los pasó por varias pruebas, les dijo, bueno, los que tengan miedo mejor que se vayan, y se fueron unos. Luego les dijo, no, van a ir a beber agua y los que beban de esta manera se van a quedar y los otros se van a ir. Pasó de esta manera al punto que de los 32,000 hombres que tenía Gedeón en el ejército, solamente quedaron 300 hombres. Y en este caso vamos a ir a Jueces y lo vamos a leer directamente en la palabra. Vamos a ir a Jueces en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. El Señor dijo, listo, ahora sí me puedo glorificar en estos solos 300, y realmente de igual manera se iba a ver la victoria, porque el Señor no depende de cantidades. El Señor es todopoderoso y Él lo puede hacer tanto con 32,000 como con solo 300, como sucedió en este caso. Y lo que me trae el Señor hoy a comentar, a compartir, iglesia, es que a veces el Señor quita de nosotros lo que creemos que necesitamos para la victoria. A veces nos confiamos en las cosas físicas, en las cantidades. Díganme qué ejército no va a decir, ¿cómo voy a ir yo solo con 300? Si tenía 32,000, ¿por qué me los quitó? Pero es que resulta que el Señor a veces tiene que quitar cosas de nuestras vidas que realmente no nos van a llevar a la victoria, o que no necesitamos realmente, porque al único que necesitamos es al Dios de dioses, amén, para que el Señor se glorifique, porque pasa también, y el Señor lo muestra en este pasaje, y nos dice, lo que pasa es que es muy común que ustedes se glorifiquen ustedes mismos, y eso nos pasa hoy en día. Nos regocijamos en nuestras capacidades naturales, en nuestro intelecto, en las herramientas que tenemos, en los bienes que poseemos, nos jactamos de ello,
nos confiamos en ello y en las cosas que conseguimos de la mano de Dios no reconocemos a nuestro Señor como el dador, sino que le damos y glorificamos a estas otras cosas. ¿En qué estamos dejando de lado a Dios? ¿En qué no lo estamos reconociendo como el único que merece toda la gloria? Si tal vez usted está pasando, iglesia, por alguna situación donde dice, pero ¿qué pasa que se me está yendo todo? ¿Qué pasa que se me está derribando todo? Iglesia, lo invito a que en este día medite en la palabra, hable con el Señor, porque tal vez lo que está haciendo es eso mismo que hizo con el pueblo de Israel en ese momento. Está quitando aquello que no necesita y te está dejando solamente aquello que es necesario para que Él se glorifique. Importante, iglesia, y para terminar, recordemos ese bello pasaje que el Señor nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9. ¿Qué nos dice el Señor en este pasaje de la Biblia? Bástate en mi gracia. Amén. Porque el Señor se glorifica en la debilidad de los demás, porque el Señor prospera en la debilidad de los demás. Así que, iglesia, ese es el mensaje del día de hoy, la palabra del Señor. Bastémonos en la gracia de Dios, entendamos que el Señor también se glorifica en nuestras debilidades y miremos que tal vez aquello que, como les mencionaba, nos ha quitado no es como castigo, porque el Señor es bueno, simplemente nos está preparando el camino, lo está labrando para poder glorificarse y darnos la victoria, así como lo hizo en su momento a su pueblo de Israel. Amén. Iglesia, esa es la invitación en esta tarde. Espero que mediten la palabra. Lo invito a leer los versículos completos, son bastante interesantes, y por encima de todo a dejar que el Señor nos hable a través de su hermosa palabra. Amén. Iglesia, que tenga un resto de feliz tarde. El Señor los continúe bendiciendo y hasta una próxima ocasión. Nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado.